conmigo. Él nunca me ha pagado mal. Gloria al Señor. Todo lo contrario, Él paga bien, hermano. Amén. Amén. Dijo David, Él nunca nos ha pagado conforme a nuestras obras. Si él, hermano, pagara conforme a nuestras obras, yo no estoy haciendo nada bueno. Hermano, es muy poquito lo que estoy haciendo. Entonces, hermanos, si estamos todavía, si Él nos tiene misericordia, es porque Él nos ha guardado, Él nos ha tenido grande misericordia. Amén, hermano. Está bien, hermano, creo que está bien ahí. Sí, así está bien, así está bien. Como que tiene muy alto el volumen. Quiero hablar un poco despacio. Sí, para que... Ajá, gloria a Dios. Entonces, hermano, él lo que dijo David, dice, Él no nos ha pagado conforme nuestras obras. A ver, deja buscarlos. Gloria a Dios. A ver si lo encuentro, hermano. Está en el libro de Salmos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Salmos 51. A ver si es allí, hermanos. Bendito Dios. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No encuentro el texto, hermano, pero dice, Él no nos ha pagado conforme a nuestras obras. Bueno, se lo voy a dejar pendiente, hermano. Si estoy aquí mañana, se lo voy a pasar. Amén. Hermano, tomen sus lugares, tomen sus asientos, hermanos, en esta tarde. Es un privilegio poder estar con ustedes y pues Dios bendiga a toda la familia. Amén. Dios bendiga a los hermanos, Amén. Gloria al las Señor. hermanas. ¿Todo habla mixteco, hermano? Sí. ¿Sí? Menos los niños. Los niños. Tony habla inglés. Bueno. Oh, sí. Tenemos un hermano que no habla mixteco. El hermano El hermano no habla mixteco. no habla mixteco. Bueno, vamos a enseñarle al hermano que hable mixteco esta noche. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, hermano. En esta noche quiero compartir algo de la palabra de Dios con ustedes. Y, hermano, pues, cuando veo a ustedes, hermano, veo que está en un lugar muy bonito. Le digo, Dios los ha bendecido. Él nunca abandona, hermano. Él siempre está con nosotros. A veces pensamos que yo estoy solo y ya nadie sabe de mí. Pero hay alguien que sabe todo, hermano. Ustedes no están solos, hermanos. Ustedes se sienten solos, ¿no? Pues, hermano, estamos abandonados y pues los hermanos solamente vienen una vez al año. Bueno, mi caso, hermano, tengo ya como 4 años que vine, creo. Por ahí, unos 3 años, 4 años. Se me hace como 10 años. Sí. Bueno, hermanos, discúlpenos, hermanos. A veces el tiempo y la distancia. Y, hermano, y pues ahora le digo a mi esposa, vamos a tomar un tiempecito para visitar a los hermanos. Y pues aquí tengo a mi hermano también. Y pues con él tengo que llegar, hermano. Y pues ahora sí, si él me suelta, voy a salir. Y si no, ahí tengo que estar con él. Hermanos, de veras, agradezco al Señor por ustedes. Hermano, Dios los ha bendecido. El Señor es con ustedes. Él
siempre, siempre está con su pueblo. Yo sé, hermano, que le ha costado trabajo. Hay momentos, quizás, usted dice, no, pues hermano, no tenemos dónde congregarnos. Porque yo me vine cuando estaban allá con la iglesia de los hermanos americanos. Entonces el tiempo era muy limitado ahí, muy limitado. Apenas queremos cantar y gozar y danzar y pues ya, que ya llegó el tiempo. Se acaba el tiempo, hermano, pero creo que aquí esta noche es de ustedes. Podemos estar aquí toda la noche, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. ¿Sabes qué, hermano? ¿Por qué digo esto? Porque para encontrar la bendición del Señor, ¿se acuerdan ustedes que Jacob, bueno, solamente le digo, hermano, para que tengamos ánimo, como una introducción? ¿Se acuerda usted que Jacob quiso obtener la bendición de Dios, hermanos? Entonces, ¿qué hizo Jacob para obtener la bendición? Jacob, hermano, dice que se atrabó del ángel del Señor. Dice que, hermano, dejó la familia a un lado y él estuvo al otro lado de un arroyo, dice, hermano. Ahí se lo va a encargar, hermano. El arroyo se llama el arroyo de Jaboc. Así se llama. Anótelo y estudie el arroyo de Jaboc para que después lo entienda, hermano, porque dice que nadie más cruzaba en el río, en el arroyo de Jaboc. Entonces, en la Biblia menciona mucho del arroyo Jaboc. Entonces anótelo o léalo un poquito más arriba, si usted sabe dónde está, y busque varios versículos donde habla de Jaboc. Todos los israelitas nada más llegaba hasta el arroyo de Jaboc. Ya no pasaba más al otro lado del río, del arroyo. Entonces el único que pasó el otro lado del arroyo fue Jacob. Y dice que cuando él pasó al otro lado, ahí luchó con el ángel. Y dice, hermano, que toda la noche tuvo que luchó con el ángel hasta que estaba amaneciendo. Así obtuvo la bendición, hermanos. A veces nosotros oramos 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, ya no puedo. Hermano, para poder encontrar la respuesta de Dios tenemos que hacer oración constante, en todo tiempo, orar. Si desea algo, tener experiencia con Dios, hermano, para tener experiencia con Dios no lo vamos a encontrar así leyendo. Leyendo es bueno, es instrucción porque nos estamos instruyendo. Pero ahora sí, lo que estamos leyendo, si no lo estamos poniendo por obra, en práctica, entonces no va a suceder nada. Entonces, donde va a suceder algo es cuando usted entienda, cuando leemos y entendemos lo que hicieron los hombres de Dios, hermano, de cómo hicieron para obtener la bendición, hermano, de Dios. Tuvo que hacerlo, tuvo que esforzar, tuvieron que desvelar, tuvieron que luchar, tuvieron que, hermano, agarrar de Dios y no le soltó a Dios hasta que lo bendijo, hermano. Amén. Gloria a Dios. Entonces, a veces pasa de que nosotros queremos ser como los hermanos de otra congregación. Mira cómo se goza, cómo canta, ¿por qué, hermano? Porque buscan la presencia de Dios, porque sienten la presencia de Dios, porque oran, claman, buscan ayuda del Señor, hermano. Y cuando viene esa libertad, todos cantan juntos, alaban juntos, glorifican al Señor, hermano. Y qué bonito se siente porque se manifiesta el poder de Dios. Amén, hermano. Y bueno, digo esto, hermano, para que tengamos ánimo. No vamos a estar solamente, voy a hablar con 25 a 30 minutos nada más. Soy muy corto, hermano, pero lo que nos enfocamos es buscar a Dios. Buscar a Dios, leer su palabra. Cuando usted lee la palabra, hermano, usted va a orar. Dios va a seguir abriendo el entendimiento. Dios abre el entendimiento. Cuando Dios abre el entendimiento, hermano, la mente se está abriendo y comienza a mirar la riqueza de Dios, empieza a mirar el tesoro, la palabra de Dios, empieza a encontrar más
más de Dios, más de su palabra, más, hermano, de la vida eterna. Entonces, hermano, esta noche me siento contento y hermano, abran su Biblia. Vamos a leer una escritura allá en el libro de los Salmos. Gloria a Dios, vaya conmigo en el libro de los Salmos, hermanos. Bendito Dios. Hay una escritura, hay un salmo muy hermoso acá en adelante. Oh, gracias, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bendito Dios, bendito Dios. Bendito Dios de los cielos, gloria a Dios. Gloria a Dios. Salmos. Gloria a Dios. Vamos en el Salmo número 126, hermanos. Aquí hay una escritura que quisiera compartir con cada uno, hermano, en esta noche. Aquí está la familia, aquí están los hijos, aquí están los padres, aquí está los papá, mamá, hijos. Y hermano, quisiera compartir de lo que Dios me ha dado. Cuando la escritura dice, si lo tiene, hermanos, Salmos 126 del versículo 5 y 6. ¿Sí lo tienen, mis hermanos? Dice la palabra, dice, los que sembraron con lágrimas. A ver, leemos todos juntos. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo, segarán. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semiente, mas volverá a venir con regocijo, trayendo su gavilla. Vamos a orar. Bendito Dios, bendito Padre, en esta noche, en esta tarde. Aquí estamos delante de tu presencia, delante de ti, oh Dios. Señor, en esta noche háblanos a través de tu palabra. Enséñanos, Señor, a través de tu palabra. Háblanos, Señor. Revela tu palabra a nuestro corazón, nuestro pensamiento. Haznos entender, Señor, las riquezas, el regalo que contiene tu palabra. Señor, en esta noche, Señor, aquí estamos. Dios mío, con mis hermanos, con mis hermanas, con tu pueblo, Señor. Gracias, Dios mío, Salvador. Oh, bendito Rey, bendito Padre, en esta noche, Señor, bendecimos, glorificamos tu nombre, Señor, y pedimos tu guianza, tu mano poderosa, Dios. Háblanos, Señor, en esta noche. Háblanos, Señor Jesús. Úsanos, Dios mío, nuestro corazón, nuestro labio, nuestro oído, Señor, para entender tu palabra, Dios de la gloria. Gracias, Padre amado. Gracias, bendito Rey de los cielos, Jesucristo. Oh, Dios mío, gracias, Padre, gracias. En el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo. Gloria, Señor, gloria, Señor. Amén, Señor, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Encontramos en la palabra, hermano, encontramos en la palabra donde dice, ¿sí me escucha bien así, hermanos? ¿Sí me escucha bien? Bueno, dice, hermano, dice la palabra, los que sembraron con lágrimas. Dice, vamos a pensar algo cuando dice la palabra, los que sembraron con lágrimas, dice, con regocijo segarán. Aquí está un grupo de ustedes, mis hermanos. Aquí está mi hermano Antonio, hermano Alberto,
mi otro hermano y toda la familia. Yo sé que aquí está la obra, hermano. Aquí está el trabajo. ¿Cuánto le ha costado a ustedes para hacer este trabajo? Este renta, hermano, es un lugar prestado. Es el hermano Miguel. Hermano Miguel. Sí, Bueno, la pareja que está ahí. ok. Aquí lo están haciendo para la honra y la gloria de Dios. Dios le va a bendecir, mi hermano. Yo sé que usted lo hace de todo corazón. Lo que usted está haciendo, hermano, hermana, lo que usted hace, lo está haciendo de todo corazón. Usted lo está sembrando. Usted lo está sembrando. Aquí están ustedes, todos, hermanos. Aquí están todos trabajando. Dice el Señor, los que sembraron con lágrima. Quizás hay momentos cuando viene el desánimo, cuando viene el enemigo atacando, cuando hay una familia que no apoya o cuando hay hermano, uno dice, ¿por qué no quiere? Si lo que estamos haciendo es la obra de Dios. Uno siente con ese corazón, hermano, de sernos unidos para hacer un trabajo. Aquí están ustedes, mis hermanos padres. Ya tiene hijos mayores, hijos grandecitos. Hay tiempos, hermanos, que el trabajo de nosotros los padres es ir sembrando esa semilla en los corazones de los hijos. El trabajo de nosotros los padres es sembrar esa semilla en esos corazones. Y cuando usted sale, hermano, a llevar la palabra a otra vida, usted está llevando esa semilla, lo está sembrando esa semilla. Pero va con un deseo, hermano, de que esa persona, ese amigo, ese hermano, entienda la palabra de Dios. Porque la semilla que usted está llevando, hermano, no es cualquier semilla, es la palabra de Dios, es el mensaje de la palabra de Dios que usted está sembrando, esa vida. Gloria a Dios. Alguien le llevó la semilla con usted, mi hermano Alberto. Alguien. Un hermano, a usted, mi hermano, a ustedes, mis hermanas, alguien llevó este mensaje en sus vidas. Alguien lo presentó, alguien llevó este mensaje en sus vidas. Por eso estamos aquí esta noche, por eso está usted, aquí estoy yo, porque alguien se preocupó por mí, alguien tuvo que, hermano, sacrificarse, alguien tuvo que orar, alguien tuvo que llorar, tuvo que derramar su lágrima, alguien clamó por mí delante de Dios, hermano, y me llevó esta semilla y la sembró en mi corazón. Gloria a Dios. Ahora dice la palabra, los que sembraron con lágrimas. Qué importante es, hermanos, sembrar, llevar el mensaje. Qué importante es sembrar la palabra. El trabajo del hermano Antonio es sembrar la semilla, sembrar la semilla. Su trabajo es, hermano, todos los días se preocupa cómo tenía que, hermano, sacar el estudio para que esta semilla, hermano, se siga sembrando en los corazones. Aún hay un momento, hermano, que viene la debilidad, viene, hermano, el ataque del enemigo. Aún hay momentos que, hermano, que parece que no hay tiempo y se preocupa y clama a Dios con lágrimas para que el mensaje de la palabra, hermano, se sigue sembrando en cada corazón. Amén, hermanos. Entonces, mi hermano, hermana, esta noche, quizás en la congregación, quizás hay personas que por algún tiempo estuvo congregando, pero llegó un tiempo que desaparecieron. Les llegó un tiempo que se fueron, ya no está, ya no viene, uno lo llama, uno lo busca. No es que ya no tengo tiempo, es que tengo muchos trabajos, es que tengo otra cosa que hacer. Se fue distanciando. ¿Qué pasa en los corazones? ¿Cómo se siente el hermano pastor? ¿Cómo se siente ustedes cuando ve que hay una familia que ya no viene? Hermano, lo que hacemos es que venimos delante del Señor de rodillas pidiéndole al Señor, ¿qué pasa con mi hermano? ¿Qué le hice? O algo le hice, o algo mal le dije. ¿Qué le hice, Señor? Perdóname. Uno busca, hermano, uno clama a Dios. ¿Qué pasó, Señor?
lo traté mal o qué. Uno empieza, hermano, uno como hijo de Dios, como un siervo de Dios, uno busca, hermano, qué le faltó, qué le hice, algo le hice. Yo no sé, hermano, cómo siente usted, hermano, pero a veces a mí me pasa así. A veces hay familias enteros que están con nosotros 4, 5 meses, años y 2, 3 años y de repente se van y ya no están. Se fueron y ya no están, ya no viene. Uno lo busca, uno lo llama. No, hermano, es que ya no hay tiempo, es que... Y cuando uno más lo trata uno con ellos, ya parece que, hermano, ya no quiere. ¿Cómo siente el corazón de uno, hermanos? El corazón de uno siente quebrantado. El corazón de uno clama delante de Dios. ¿Qué pasó, mi hermano? Por eso dice la palabra, hermano, dice la palabra, los que sembraron con lágrimas. No te canses, mi hermano, no se canse. Sea hermano, hermana, sea usted tiene familiares, usted tiene padre, madre, hermanos, hermanas, primo, tíos, quien sea, hermano. Si usted es alguien que se deja que Dios use, hermano, lleve la palabra, siembre la palabra en el corazón de ellos. No mire sus familiares, hermano, que se pierda o que no quiere escuchar o que no quiere entender. No, pues ya no le voy a decir, no, su trabajo de usted es llevarles, sembrar estas buenas semillas en la vida de ellos, mi hermano, hermana. La persona que lleva este mensaje a un hermano busca, se quebranta delante de Dios. ¿Por qué? Porque quiere que su familia se salven. Quiere que su familia entienda y conozca la palabra de Dios, hermano, hermana. Amén. Gloria a Dios. Vamos a apagarlo, hermano, para que no use el... ¿Es importante usar este micrófono, verdad? ¿Sí? ¿Sí escucha mejor así? Gloria a Dios. Muy bien, ¿no hace mucho eco aquí dentro? ¿No? Bueno, muy bien, hermano. Entonces el trabajo de nosotros, hermano, seguir llevando el mensaje, seguir sembrando. Por eso dice, hermano, dice la palabra, dice que los que sembraron con lágrimas, si usted los siembra con lágrimas, usted tiene hijos, usted tiene pequeños hijos, usted tiene que, su trabajo de nosotros los padres es sembrar las palabras en los corazones de ellos. Tenemos hijos ya grandes, tengo 3 hijos ya mayores. ¿Qué es lo que hace mi esposa? A veces pasa 40 minutos, 1 hora allí clamando, diciendo, Señor, ayuda a mis hijos, ayuda a mis hijos, ayuda a mis hijos. Son jóvenes, ya son muchachos ya mayores, ya son grandes, pero aún, hermano, aún ellos, hermano, necesitamos estar orando por ellos. A ustedes, mis hermanos, que tienen hijos pequeños, usted tiene que estar orando por sus hijos. Señor, ayuda a mis hijos, ayuda a mis hijos. Entonces dice la palabra, los que sembraron con lágrimas, dice, hermano, que en aquel día, dice, con regocijo segarán. ¿Sí? El premio, hermano, no se ve hoy. El regalo no se ve hoy. Usted va a decir, no, pues hermano, tanto tiempo le he hablado, tanto tiempo he dedicado para hablar. Esta persona ya hablé 1 vez, ya hablé 2 veces, 3 veces, 4 veces, ya hablé, pero no quiere. No. No se canse, hermano, no se canse de sembrar. No se canse de hablar. Usted ya habló 5, 10, 20 veces, 30 veces, cuantas veces, hermano. Pero usted sigue hablando la palabra de Dios, porque en aquel día usted lo va a cosechar. Dice la palabra, dice, hermano, los que sembraron con lágrima, dice que con regocijo segarán. Con regocijo segarán. Cuando viene la recompensa, cuando viene el pago, hermano, en aquel día, cuando el Señor devuelva su pago, hermano, usted la va a recibir con gozo, con alegría, esos pagos. Así que, mi hermano, hermana, el trabajo que están haciendo no es gratis. Usted lo está haciendo para la honra y para la gloria de Dios. ¿Sí? Aquí hay un lugarcito donde nos reunimos alabando y glorificando al nombre de nuestro Dios. Aquí estamos exaltando el nombre poderoso, Dios de la gloria. Cuando no conocían al Señor, hermano, unos allá, otros andaban allá, por todos lados, cada quien a su rumbo, pero esta noche aquí estamos. Dios nos une, Dios nos junta, hermano, para que seamos un pueblo de Dios. Mira las obras de Dios, mira el milagro que Dios hace, hermanos.
Dios hace tantas cosas maravillosas que nosotros, hermano, a veces no alcanzamos a entender lo que Dios hace. Pero aquí el punto es esto, mi hermano, no se canse de sembrar, no se canse de sembrar esa semilla. Porque hay un enemigo que también está luchando, hermano, hermana. Hay un enemigo, hermano, que quiere que su familia se aparte de Dios. Hay un enemigo, hermano, que está luchando por tu esposa y por tu esposo para sacarlo. Hay un enemigo, recuerda, hermano, que hay un enemigo. Si usted no lo conoce, hermano, aquí hay un libro que dice conociendo a nuestro enemigo. ¿Sí? Entonces, qué importante es conocer, entender el trabajo de ese enemigo, porque si no lo entendemos, hermano, el enemigo puede sacar nuestra familia afuera. Y es el punto importante. Por eso Dios nos ayude. Dios nos ayude. Por eso dice la palabra, dice, los que sembraron con lágrimas. ¿Cuántos? No sé, a ustedes, mis hermanos, quizá usted ha dedicado, mis hermanas, yo sé que las hermanas, las madres son las que dedican más tiempo. Y si no dedicaba su tiempo, comienza a dedicar su tiempo en la oración a su familia. Comienza a dedicar su tiempo, orar por sus hijos, orar por su hija, orar, hermano, hermana. Nosotros los padres, nuestro trabajo es orar por nuestros hijos, orar, sembrar esas buenas semillas en los corazones de ellos. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque hoy en día hay muchas familias con hijos destruidos, separados, que nacieron de la iglesia, hermano, pero llega el tiempo, hermano, los hijos quieren aprender otras cosas. Como no nacieron, no conocieron las cosas del mundo, quiere conocer las cosas del mundo. ¿Qué es lo que hace el enemigo? Se lo roba, se lo lleva, hermano. Por eso esta noche, hermano, aprendamos lo que dice el Señor. Hay un buen ejemplo en la Escritura. Hay un hombre que se llamaba Nabot. No sé si ha escuchado esa historia, hermano. Vamos a mirarlo. Está ahí en el libro de Reyes, gloria a Dios. En el primer libro de Reyes había un hombre, se llamaba Nabot. Y ese hombre, dice, hermano, que puso su vida por la herencia de Dios. ¿Qué es lo que Dios nos ha dado, hermano? Cuando Dios los bendice en familia, cuando Dios, hermano, le da familia a nosotros, hermanos. Yo tengo 3 hijos. El Señor me bendijo con esos 3 familias. Ustedes no sé cuántas tiene. Son regalos de Dios, son herencia de Dios, son regalos de Dios que le ha dado a ustedes, mis hermanos, hermanas. Entonces, dice, hermano, que había un hombre que su padre le heredó una parte. Su padre le heredó una parte. Entonces dice que más tarde vino alguien y le quitó su herencia. Vamos a mirarlo, hermano. Le dije, Primera de Reyes, capítulo 21. Gloria a Dios. Vamos allá, hermano, mirando la palabra de Dios. Amén. Capítulo 21 y comencemos del versículo 1 en adelante. Gloria a Dios. Amén. Dice la palabra. Mira, Primera de Reyes, capítulo 21, comenzando del versículo 1 en adelante, hermanos. Vamos a leer unos 4 o 5 versículos. ¿Ya lo tiene, hermanos? ¿Sí, todos leen, hermanos? ¿Todo tiene sus Biblias? Gloria a Dios, muy bien. Bueno, dice, pasado estos negocios, aconteció que Nabot de Jezreel tenía en Jezreel una viña. Tenía una viña para un huerto de legumbre, porque está cercana, perdón, estoy mal. Pasado estos negocios, aconteció que Nabot de Jezreel tenía en Jezreel una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo, dame tu viña para un huerto de legumbre, porque está cercana junto a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero.
¿Cuál fue la respuesta de Nabot? Y Nabot respondió a Acab: guárdame, Señor, de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y dice, y vínose Acab a su casa triste y enojado por la palabra de Nabot de Jezreel. Le había respondido diciendo, no te daré la heredad de mis padres. Y acostóse en su cama y volvió su rostro y no comió pan. ¿Quién era Acab? Acab fue un rey de Israel. Fue un rey, hermano, en Israel. Entonces, hermano, en su reinado, en su reinado dice que había un hombre, se llamaba Nabot. Ese hombre, Nabot, tenía una viña que su padre le había heredado. Su padre le heredó esa viña. ¿Qué quiere decir una viña? La viña es, hermano, es una viña, es algo que da fruto. La viña da fruto. Entonces dice, hermano, que dijo Acab, dijo este rey, dice que Nabot tenía una viña junto al palacio del rey en Samaria. Entonces dice que Acab habló a Nabot diciendo, dame tu viña para un huerto de legumbre, porque está cerca junto a mi casa. Y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. Entonces dice, hermano, o si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. 3. Y Nabot respondió a Acab, guárdame, Señor, de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. ¿Qué hizo? ¿Cuál fue la respuesta de Nabot? El rey quiso quitar su viña. El rey, hermano, quiso quitar el terreno, la parte donde él tenía su viña. Y dijo Nabot, véndeme tu viña, véndeme parte de tu terreno donde está tu viña para mi legumbre. O yo te pagaré, o yo te daré otra parte. Entonces Nabot dijo, no te la puedo dar porque es la heredad de mi padre. Más adelante leemos, hermanos. Seguimos leyendo el 5. Y vino él a su mujer Jezabel y díjole, ¿por qué estás triste tu espíritu y no come pan? Y él respondió, porque hablé con Nabot de Jezreel y díjele que me diera su viña por dinero, o que si más quería le daría otra viña por ella. Y él respondió, yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo, eres tú rey, ahora rey sobre Israel. Levántate, come pan y alégrate. Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Entonces ella escribió carta en nombre de Acab y sellóla con su anillo y envióla a los ancianos y a los principales que moraba en su ciudad con Nabot. Y la carta que escribió decía, así proclama ayuno y poned a Nabot a la cabecera del pueblo. Y poned 2 hombres perversos delante de él que atestiguen contra él y digan, tú has blasfemado a Dios y al rey. Entonces sacólo y apedreólo, sacadlo y apedrealo y que se muera. Sigue la historia, hermano. Sigue la historia. Entonces, ¿qué representa el rey? ¿Quién fue la mujer Jezabel? La mujer Jezabel
era una mujer idólatra, fue una mujer, hermano, llena de demonios. Entonces, hermano, este hombre Nabot tuvo que defender por su viña. Tuvo que, hermano, defender por su viña. ¿Por qué? Porque es la herencia de su padre. Es la heredad de su padre. Si usted sigue leyendo el relato aquí en esta parte, hermano, dice que estos hombres, dice, atestiguaron falso contra Nabot. Hermano, dice que lo mataron a pedrada al pobre hombre Nabot. ¿Por qué? Por su viña. Por su viña, hermano. Entonces, hermano, mi hermana, esta noche, ¿qué es lo que hizo este hombre? Este hombre, hermano, tuvo que mantener firme hasta la muerte por la viña que fue heredado. Mi hermano, hermana, Dios nos dio la palabra. Dios nos heredó su palabra. Dios, hermano, no teníamos parte con esas palabras. No éramos ignorantes en este caso, en este asunto, hermano. No conocíamos la palabra, pero Dios quiso heredarnos su palabra. Dios quiso darnos este regalo, mi hermano, hermana. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Tenemos que defenderla. Va a haber momentos contrarios, va a haber momentos que el enemigo nos va a atacar, hermano, pero nosotros tenemos que defender estas palabras, tenemos que defender a esta viña que Dios nos dio, mi hermano, hermana. Por eso coincide de lo que dice en el libro de los Salmos, dice que el que lleva la buena simiente, dice hermanos, irán llorando, andando los que llevan las buenas simientes. ¿Qué pasa con la vida de ustedes? ¿Qué nos pasa con nuestra vida, hermanos? Cuando llegamos a conocer el Evangelio, somos aborrecidos de nuestra familia, somos aborrecidos por nuestros amigos, aún nuestros padres, aún, hermanos, la familia más cercana, somos aborrecidos por la palabra de Dios. ¿Y por qué somos aborrecidos? Por la palabra de Dios, por la herencia que Dios nos heredó, mi hermano, hermana. Por eso Nabot dijo en el versículo 3, dijo, y Nabot respondió a Acab, guárdame, Señor, de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Guárdame, nunca lo voy a hacer, nunca voy a aceptar lo que tú me quieres dar, nunca lo voy a aceptar. Mira, hermano, cómo el diablo, hermano, cómo el enemigo, hermano, nos ofrece cosas mejores. Yo no sé, usted en su tiempo de caminar, de servir a Dios, hermano, a veces el diablo lo tuerce y comienza a mostrar cosas, parece cosas más buenas en la vista de uno, hermano, pero es lo que hace el diablo, hermano, para sacarnos, para hermano, desviarnos en el camino de Dios. Ya ve lo que dijo lo que dijo este rey, dijo, hermano, en el versículo 2 dice, y Acab habló a Nabot diciendo, dame tu viña para un huerto de legumbre, porque está cercana junto a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor. Así lo dijo el rey. Mira, Nabot, dame tu viña, y yo te daré otra mejor que esta. Hay en el mundo, en el pecado, hermano, el diablo parece que ofrece cosas mejores que lo que tenemos. Por eso, hermano, cuando el diablo, hermano, conquista la mente, y uno dice, no, pues es cierto que allá en el mundo hay cosas mejores. No, mi hermano, tenemos que pasar momentos difíciles por la palabra, porque así lo dijo este hombre, dijo, te daré otro mejor que tu viña, y si mejor te pareciere, dice, te pagaré su valor en dinero. ¿Sí? Entonces este hermano, este Nabot no la compró, fue una herencia de su padre, fue una herencia, y dijo, no, Señor, no te daré, no, jamás suceda esto, jamás daré esta viña a ti, ni lo vendo y ni lo cambio por otra, no lo voy a cambiar por nada. Entonces, mi hermano, nosotros como hijos de Dios, Señor nos heredó estas palabras. ¿Qué vamos a hacer, mi hermano? El diablo va a venir y va a decir, no, pues cámbialo. Son aburridos, ya ves que son pocos, ya ves que no se anima, ya ves que no puede caminar, esto y lo otro.
No, mi hermano, aunque somos 2, somos 3, somos 4, tenemos que caminar porque el que nos llamó se llama Jesús. El que nos rescató se llama Jesús, mi hermano, hermana. Gloria a Dios. Sí, entonces es lo que hizo este hombre más tarde, hermano. Dice que este hombre se fue triste a su casa. En el 4 dice que y vínose acá a su casa triste y enojado. ¿Sí? Dice que cuando Nabot no aceptó, no aceptó su propuesta. No aceptó la propuesta, mi hermano. Dice que el rey se fue enojado, triste, se fue de la casa. Por la palabra, en el 4, y vino acá en su casa triste y enojado por la palabra de Nabot de Jezreel. Le había respondido diciendo: no te daré la heredad de mis padres. No te daré la heredad de mis padres. Muchos de nosotros nos vencemos, nos rendimos. Ya, pues ya si mi familia no quiere, pues no hay problema, lo importante es que yo siga. No, hermano, tenemos que luchar, aún tenemos que estar dispuesto, hermano, por nuestra familia. ¿Por qué? Porque hay una victoria, hay una victoria, hay una meta que estamos llevando, mi hermano, hermana. Gloria a Dios, aleluya. Este hombre nunca se convenció, hermano, hasta la muerte. Dice aquí, hermano, en el 4 dice: y no te daré la viña de mi padre. Dice, y acostóse en su cama, volvió su rostro y no comió pan. Dice que este hombre no comió pan, no bebió. Dice que no comió, no bebió, mi hermano. ¿Por qué? Por algo que aquel hombre tenía, por algo especial que Nabot tenía, mi hermano, hermana. ¿Sí? Esta enseñanza tiene algo más profundo de lo que se enseña, pero aquí vamos a hablar, esta noche vamos a hablar, hermano, vamos a hablar de nuestra familia, vamos a hablar de lo que Dios nos ha heredado, porque esta enseñanza lo lleva más allá, hermano. Ahora sí, si cambiamos el tema, Nabot representa el pueblo de Israel. Nabot representa el pueblo judío, hermano, que mantiene la palabra, el pueblo que recibió de parte de su padre, hermano. El Señor la heredó en ellos. El diablo, hermano, tantas veces han querido destruir al pueblo de Dios. O sea, si nos vamos en ese lado, pero en esta noche estamos hablando aquí de una familia de Dios. Estamos hablando aquí, hermano, porque ¿cuántas veces usted no ha batallado? No sé, hermano, si le ha sido fácil a ustedes. No, por mí no ha sido fácil, hermano. Tenemos que estar orando por nuestra familia. Tenemos que orar por los hermanos de la congregación. Tenemos que orar por todos, mi hermano. Ese es el trabajo de un siervo, es el trabajo de una persona que se encarga aquí. Su trabajo de él es estar orando, buscando, llamando. ¿Dónde está? ¿Dónde anda? ¿Qué hace? ¿Por qué no vino al culto? ¿Dónde estás? Ese es el trabajo, mi hermano, hermana. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque ese es el trabajo que el Señor les dio. Nadie se lo dio, nadie lo obliga. Su trabajo voluntario es buscar sus hermanos. Su trabajo personal es, hermano, preocupar. ¿Dónde se fue ese hermano? ¿Dónde se fue ese joven? ¿Dónde está? ¿Por qué no ha venido? ¿Por qué no ha presentado? ¿Por qué no lo puede dejar, hermano? Porque porque Dios la heredó. El Señor, hermano, se lo trajo en su casa. Y el trabajo de nosotros es buscarlo para que el enemigo no los lleve. Y a su nombre, hermano. Es lo que hizo este Nabot. Gloria a Dios. Entonces dice, hermano, y él respondió. Y él respondió: porque hablé con Nabot de Jezreel y dígale que me diera su viña por dinero, o que si más quería le daré otra viña por ella. Y él respondió: yo no daré mi viña. Yo no daré mi viña. ¿Qué hacemos nosotros, hermanos? Vamos a cuidar nuestra viña, vamos a cuidar nuestro trabajo, vamos a cuidar cada familia, cada padre, cada hogar, hermano. Tenemos que cuidar nuestra viña. Y a su nombre, hermano. Tenemos que cuidar nuestra familia, cuidar nuestros hijos, cuidar todo, hermano, porque esa es la viña que Dios nos dio, hermano, hermana. Hay que defenderla, hay que estar enfrente, hermano. Viene el enemigo para quitárnosla, pero tenemos que estar enfrente, así como lo hizo Nabot, mi hermano, hermana.
Tenemos que ser fuertes, tenemos que estar enfrente. Este hombre, hermano, estuvo dispuesto a aún dar su vida por la herencia de su padre. ¿Quién la heredó, hermano? En el otro sentido, hermano, el pueblo judío, el pueblo de Israel, hermano, Dios le heredó a ellos. El Señor le heredó una tierra. Dios le heredó una tierra a ellos, hermano. Dios le escogió para que sea un pueblo remanente, un pueblo de Dios representando a Nabot. ¿Cuántas veces los enemigos, hermano, han querido destruirlo, sacarlo de la tierra, hermano? Y aún ahí está el pueblo, aún ahí sigue el pueblo, mi hermano, hermana. Sí. La historia del pueblo de Israel, hermano. Ellos han venido muertes tras muertes, guerras tras guerras. Y aún sigue el pueblo. Aún sigue el pueblo. Recuerdo que hace unos 20 años atrás, que el hermano Efraín Anciano escribió una carta, escribió un relato donde los judíos decía, hermano, que en esa fecha, en ese tiempo, los otros gobiernos que están alrededor de ellos, lo quería sacarlo de la tierra. ¿Y cuál fue la respuesta de los judíos? Dice que de la tierra no vamos a salir, la tierra ya no lo vamos a dejar, porque la tierra se nos lo dio Dios. La tierra nos dio Dios, así que ya volvimos para estar en la tierra y ya no vamos a salir de la tierra, solamente la muerte nos puede sacar de la tierra, pero mientras estamos vivos en vida, no vamos a salir en tierra. Así que mi hermano, hermana, si el pueblo de Dios está dispuesto a dar su vida por lo que Dios le heredó a ellos, nosotros, hermano, la iglesia, nosotros, el pueblo de Dios, hermano, tenemos que estar dispuestos luchando por la palabra de Dios, con la ayuda del Señor, hermano. No con nuestra fuerza, no, sino con lo que Dios nos ha dado, el sentir, el anhelo, hermano, con el regalo que Dios nos ha dado, hermano, tenemos que permanecer en el camino del Señor. Amén, hermano. ¿Se acuerdan ustedes que dijo el Señor? Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo, dijo el Señor. Aquí están ustedes, mi hermano, aquí estamos perseverando y vamos a seguir perseverando hasta la venida del Señor. Amén, hermanos. Muy pronto va a venir el pago. El diablo va a tratar de quitar la vida a uno de nosotros, a algunos de nosotros. El diablo, hermano, su trabajo es robarle las mentes. Su trabajo, hermano, es quitarle las mentes. Yo no sé qué están mirando ustedes en estos últimos tiempos, hermano. Ya ven cómo ha cambiado el mundo, cómo ha cambiado en el tiempo que estamos viviendo. Hay una transformación, hay un cambio totalmente en estos años, del COVID para acá y un poquito más para allá, hermano, aunque ya existe en los años atrás, pero del COVID para acá hay un cambio más. La maldad se sigue aumentando. La maldad, la corrupción, hermano, la mente corrompida se está avanzando más y más, hermano. Eso está llenando al mundo, se está, hermano, las mentes del humano se está corrompiendo más y más, y esto está creciendo. Mientras nosotros, los hijos de Dios, un paso muy lento, día que sí, día que no. Cuando habla bien, pastor, voy a ir. Cuando habla mal, ya ves que le está tirando a mí, ya ves que a mí me lo está diciendo, ya ves. Hermano, no es eso. Si está el hermano pastor, si está alguien aquí ministrando la palabra, es que nos habla por el bien de nosotros. Cuando nos habla, cuando nos exhorta, cuando nos anima, nos habla para el bien de nosotros, mi hermano. No nos está regañando, nos habla por amor. Yo lo entiendo eso, hermano, cuando alguien habla de verdad, cuando alguien se dice de derecho, hermano, porque habla por amor para nuestra bien. Eso es, mi hermano, le digo que el tiempo que estamos viviendo es un tiempo muy diferente. Eso no lo vimos hace muchos años atrás, pero en esos tiempos, mi hermano, es un tiempo más difícil. Qué bonito que se acercó el hijo de mi hermano aquí a acompañarlo, a cantarlo. Tráigalos dos, mi hermano, cuando usted está ministrando aquí, tráigalos. ¿Dónde está el otro? Sí. Traiga a sus pequeños, hermanos, no los suelte.
instrúyelo, enséñelo. Enséñalo aquí, que pase ello, que cante un coro, que cante una alabanza, enseña los textos, hermano. Ahorita el tiempo se está, hermano, cambiando todo tiempo en las escuelas, en más avanzado en la escuela, mi hermano, hermana. Qué difícil será, qué difícil va a ser. Hace unos meses atrás escuché de un hermano. Me dice, escuché de un hermano que él tenía 2 hijas y la hija se empezó a hacer muy privado. A veces, hermano, nuestros hijos vienen, se encierra el cuarto, allá está dentro del cuarto sin saber qué es lo que hace allá adentro. Se encierra allá adentro, se encierra allá adentro, pone seguro, usted no lo puede entrar, mirar qué es lo que hace. Dice, hermano, que la hija de aquel hermano llegaba de la escuela, entraba en el cuarto, se encerraba y de allí no se salía. No se salía, pasaba meses y meses, no se salía nomás de la escuela, salía a comer y al cuarto y al cuarto y al cuarto y al cuarto y nunca se salió. Hasta que un día le dijo a su padre, y su padre es pastor. Hasta que un día salió y le dijo, ¿sabes qué, papá? Te lo voy a decir la verdad. El papá, mamá sabe que ella es mujercita, ella es muchacha, es femenina. Los padres sabemos realmente quiénes son nuestros hijitos, si es niño o es niña. Pero más tarde dice que salió esa muchacha y dijo, ¿sabes qué, papá? Te lo voy a decir la verdad y si me echas de la casa me voy a ir de aquí. Mira, papá, yo ya no siendo ser mujer, muchacha natural, ahora soy lesbiana, dijo a su padre. ¿Cómo se sentiría uno, hermano, que una niñita que usted lo cargó en su brazo, que un niñito que usted cargó su brazo, que al rato le dijera esas palabras? ¿Sí? Es lo que el diablo ha venido haciendo, hermano, y se lo digo, mi hermano, mis pequeños hermanitos, jovencitos, niñitos, por favor.